Sí, muy bien. Bueno, es un honor para mí poder presentar a la doctora Carlota Julia López, quien hoy nos va a estar acompañando para dictar esta charla sobre la ley Lucio, ¿no? La doctora López es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario y diplomada en Derecho Privado por la Universidad Católica Argentina. A lo largo de su trayectoria se ha destacado como difusora de los derechos del niño y de las mujeres, además de ser disertante también en temas relacionados con la vida, familia y educación, ámbitos directamente relacionados con el espíritu y los objetivos de la ley Lucio. Su compromiso con la protección de la infancia también se refleja en proyectos concretos, como el proyecto de Defensoría del Niño por Nacer y su trabajo como instructora y asesora legal de voluntarios en redes de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, es coordinadora de equipos técnicos de abogados de Asiera y representante en organismos vinculados a la dignidad humana, la familia y la sociedad. Con una trayectoria totalmente comprometida con la defensa de los derechos humanos, la familia y especialmente la protección de la niñez, bueno, te recibimos, Carlota, la verdad es un honor contar con tu presencia en este momento. Hola, buenas noches. Para mí también es un gusto siempre estoy ligada a los docentes, a docentes del reino. Desde hace muchos años vengo de una familia de docentes, así que es un ámbito familiar y muy querido para mí. Y en esta noche quiero presentarles esta enseñanza, es Se como está una clase grabando de la derecho, llamada. pero trato de que sea en un lenguaje accesible para que todos puedan comprender. El título que le dimos es La ley Lucio, el deber de mirar y la responsabilidad de proteger. Y vamos a hablar de la violencia de los Esta niños. llamada está tomando notas. Y realmente es un tema que duele, que es una realidad, y me alegra mucho que lo hayan podido tomar y que podamos aprender. Me está ayudando ahí Marina con la presentación, así que vamos avanzando, Marina. Y vamos a adentrarnos en lo que la ley dice o que se entiende por violencia, o las distintas leyes, las distintas normas, y vamos a partir de un marco teórico, pero vamos a ir adentrándonos en cosas que son prácticas. Bueno, ¿qué es la violencia? Y no aplica solamente a la violencia de los niños, sino cualquier tipo, cualquiera fuera la víctima. Es una conducta de acción o omisión que lesiona la integridad física, moral, emocional, psicológica, sexual, económica, y en este caso que hablamos de niños y adolescentes. Tiene impacto porque afecta no solo la vida, sino la libertad y la dignidad de los mismos. Y lo afecta de una forma en el presente, pero también, y creo que es lo que más grave, es lo que eso puede influir en la conducta, en la vida, en las consecuencias de un niño ya cuando es adulto. Sigamos, Marina. El ciclo de la violencia, no sé si se ve muy ahí. Es importante entender que eh, la violencia es un ciclo, a veces como lo llamamos, un círculo vicioso. Es un ciclo, es un proceso, a veces no es un solo acto el de violencia. Entonces, tiene consecuencias. Como dijimos, genera en el niño, en este caso, en la víctima, inseguridad, sufrimiento, confusión. Lo que es una de las características de la violencia contra el niño es la persistencia. O sea, puede haber hechos aislados de violencia contra un niño, pero en general lo que se observa es que la violencia contra los niños es una violencia que persiste en el tiempo, perdura. Y como vamos a ver, generalmente se da en los ámbitos familiares, no necesariamente y no únicamente, pero sí generalmente es intrafamiliar. Y hay una espiral de persistencia. También tiene una cuestión de aprendizaje, cómo el niño aprende
a manejarse con violencia y eso se internaliza en él y hace que eso se naturalice en él y que además lo tienda a imitar. Yo salgo a caminar todos los días por una avenida importante de acá de Rosario. Y cuando llego al final de mi recorrido, hay una chica que está con un nenito que tendrá 3 años más o menos, que pide, yo cuando puedo le llevo cosas. Y el nene cada vez que me ve me dice una mala palabra, que es la misma siempre. Me dice hola, empieza con P y termina con A. Todos los días el nene me dice lo mismo. Y yo lejos de enojarme, ella se preocupa, la mamá, lo que me dice, qué sé yo. Y yo cuando vuelvo, siempre le digo a mi esposo, ese nene debe escuchar todos los días que el papá le dice a su mamá esa palabra. Y las cosas como son, un día paso y el nene me dice de nuevo, y justo pasaba un muchacho y dice, ay señora, qué nene maleducado. Le digo, no, deben ser cosas que aprenden. Y el muchacho me dice, sí, yo lo conozco al padre. Y el padre tiene esa boca. Y entonces digo, ¿cómo el niño tiende a imitar y tiende a naturalizar? Porque si bien no es una violencia física, es una violencia verbal que él percibe todos los días en su casa y el niño la replica. Y la replica y la replica, la naturaliza, le parece que está bien, que es simpático, se ríe con esa violencia que él sin darse cuenta la está sufriendo. Entonces, aquí viene lo que es, cuando vieron que la repetición de una conducta produce un hábito. Pero acá hablamos más que un hábito, sino de un modelo. Los niños internalizan que es el modelo de comunicación. Ese ciclo que empieza con conductas aisladas, que después son repetitivas, que después el niño las internaliza, terminan siendo un modelo. Y cuando uno analiza la conducta de los padres violentos para con los niños, uno encuentra que la mayoría se transformaron de víctimas en victimarios. Y ese es el ciclo de la violencia. Ahí es donde el círculo cierra, el círculo ese defectuoso. Ahora vamos a hablar, bueno, por ahí es un poco obvio, pero los tipos de violencia, la física, bueno, el uso deliberado de la fuerza, que por ahí es la que más se ve y a veces en los tribunales uno se llega a los tribunales cuando hay violencia, se llega a acudir a la justicia cuando hay violencia física. Es raro que alguien vaya por otros tipos de violencia, aunque ahora la gente se está más animando a denunciar. Pero está la emocional y psicológica, más propia de las mujeres. El varón es más propio de la violencia física. Esa violencia emocional y psicológica es más propia de las mujeres, lamentablemente. Descalificación, humillación, amenazas y la sobreprotección. Después, otro día hablamos de que la sobreprotección también es una forma de violencia. La negligencia, esa desatención de las necesidades básicas, físicas y emocionales, que cada vez la estamos viendo más como consecuencia de las adicciones que hacen que una mamá esté todo el día metida o en el casino, acá en Rosario hay casino hace unos años, o esté dedicada a estar con el celular todo el día, que es una adicción a las tecnologías, o a otro tipo de situaciones que le impiden ver la necesidad emocional, física, no le cocinan, no le hacen esto, no le hacen lo otro. Hablamos de las mujeres, también de los hombres. La económica es más propia de los hombres, aquellos hombres que renuncian a su trabajo para no pasarle la cuota alimentaria a sus hijos. Eso es violencia económica, también emocional, ¿no? Sigamos, Marina, gracias. En otra clasificación de la violencia, estamos hablando cuando que es una violencia indirecta y un poco de este niño que veía la violencia, que dice la mala palabra, cuando son testigos de violencia. También es una forma de violencia, aunque a él no se le pegue, aunque a él no se le insulta. Muchas veces se dice, no, y aún las mismas mujeres víctimas de violencia dicen, no, la ejerce conmigo, a los chicos no le hace nada. ¿A los chicos no le hace nada?
Ver a su mamá golpeada o insultada, maltratada, descalificada por su papá o viceversa, es una forma de maltrato indirecta también al niño. Hablamos también de violencia prenatal, acciones que se hacen y algo que quieren desconocer algunos plantados desde una ideología. Existe violencia cuando la mujer embarazada se la obliga prácticamente a abortar. Existe violencia. Y en el aborto hay violencia más allá de la muerte. Previo a la muerte, el niño sufre dolor. Sufre dolor porque se le hacen prácticas para que muera, que primeramente el niño sufre dolor. Y no es menor, y no es menor este detalle. No es que se lo mata y no siente nada. El niño antes de morir sufre, sufre y sufre mucho. Y después lo que se llama el síndrome de Mauthausen por poder, que es inventar o provocar enfermedades en un niño. Y esto está relacionado con un tema que ahora está muy en boga, que es el de las falsas denuncias, y es el tema de cuando el niño se le dice, sí, fuiste y sentiste esto porque tu papá o, bueno, o tu mamá, no vamos a estigmatizar solo a los hombres porque sabemos que los victimarios de violencia, y el caso Lucio precisamente eran mujeres, fueron mujeres. Pero cuando se lo convence al niño de que el niño padece algo, que realmente no lo padeció nunca. Y se producen no solo que el niño tenga un relato, sino que el niño tenga hasta síntomas físicos de dolores por algo que nunca tuvo, por una manipulación. Sigamos. Y entonces, a ver, sí, ahí sale como muy clarito ahí. No sé por qué no sale bien. Acá vamos a hablar, no sé si tenés que dar otro clic o no. Acá hablo de la violencia entre pares. A ver, está en negra mi letra, ahí no sale. Bueno, yo lo voy a mencionar, sí, ahí. Tenemos el bullying o acoso, el ciberbullying y el sexting. Ahí está, muy bien. ¿Y qué es la violencia entre los pares? No necesariamente la violencia es de un adulto con un niño, sino también que se da. Y aún hay abuso sexual entre niños, entre pares. Hay abusos de todo tipo. Acá habla del famoso bullying o acoso escolar, que es realmente una tragedia. Es una tragedia. Las cosas, porque muchos de esos actos de acoso escolar y bullying han terminado, como la tragedia aquí de mi provincia, en la localidad de San Cristóbal, o en suicidios, o en otros tipos de situaciones que viven los niños porque son acosados, maltratados eh, por sus propios compañeros, niños, adolescentes. El ciberbullying, que es lo mismo, pero a través de las redes, hay las redes. ¿Qué instrumento también para la violencia contra los niños? Y el sexting, que es, bueno, la difusión, otro tema, especialmente entre los adolescentes, eh, la difusión de imágenes íntimas, y ahora con el tema de la inteligencia artificial, el tema de crear imágenes falsas, donde los compañeros sacan a las compañeras con imágenes de desnudez o de sexo explícito que ellas no han hecho y que están inventadas, pero aunque ellas lo hubieran hecho, también la exhibición sin su consentimiento, también esa es una forma de violencia, que ha derivado también en suicidios. Vamos al otro, y estamos hablando ahí, y lo dejé como aparte, al tema de la violencia sexual y el grooming. No es, lo es justamente para darle el protagonismo que se requiere. Tengo otro conversatorio sobre este tema que lo he dado, que es un tema muy duro. Tenemos, creo que la vi que estaba acá, Analía Arias, que está de la red ASI, de abuso sexual infantil. La violencia sexual, que bueno, sabemos los tipos de violencia que son delitos penales, y que están agravados si se tratan de niños, están agravados si se trata de niños.
y están agravados si se trata de que los mismos padres o los educadores son los que realizan ese abuso contra los niños. El grooming, el grooming también, cuando hablamos de las redes sociales. El otro día justamente estábamos hablando con mis hijos del tema, fui a una peluquería y se estaba hablando del tema del Roblox, de los chicos que juegan esos jueguitos violentos. Y mi hijo me decía, mamá, pero eso no es lo más grave. Mi hijo es adulto ya, es padre de familia. Lo grave es el chat del Roblox. Cómo los adultos se relacionan con los niños a través del chat del Roblox. Y ahí se mimetizan como niños, se hacen pasar por niños y tienen conversaciones que son inadecuadas, hasta los llevan a situaciones de encuentros personales. Bueno, es todo un tema. Bueno, ahí me refiero a las leyes que se sancionaron y que dicen que son delitos. Bueno, aquí en la capacitación que estuve haciendo en la Secretaría de Niñez de la Nación, dieron unos números que pertenecen al 2024, pero entonces aquí está la línea 102, hubo 28.641 de consultas registradas y los principales motivos: por maltrato físico, 10.469 casos; por negligencia, 9.071 casos. Por negligencia hay una particularidad. De mis años de profesión como abogada y abogada de familia, las que denuncian las negligencias son las abuelas. Las abuelas son las que van a los hogares y observan el estado de abandono de ese niño. Y los vecinos. Las abuelas y los vecinos. En el caso de testigos de violencia, 3.521 casos. Y un dato clave, lo que decíamos al principio, que casi siempre ocurre en los ámbitos cercanos, generalmente en la familia, en la escuela, en los clubes, en las iglesias, ocurren estas cuestiones. Sigamos adelante. ¿Cómo detectar? Y ahí realmente, bueno, hay unos dibujitos que por ahí no le salen a Marina, pero no importa, no, los dibujitos no son importantes. Es importante porque aquí que estamos entre docentes y gente a lo mejor que está en contacto con niños permanentemente, por más que no sean docentes, vi también a mi colega de abogados de Sierra, a Josías Abregu, el doctor abogado de Resistencia Chaco, que está también. Señales, indicadores de alarma. Hay señales, hay síntomas físicos, emocionales o conductuales que advierten una situación de riesgo. Hay las benditas maestras. Las benditas maestras son las primeras que están observando todo el tiempo. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque son las que han salvado a niños muchas veces de las garras de estos depredadores, tanto sexuales como violentos, las benditas maestras. La importancia de que permiten identificar la necesidad de intervenir, incluso aunque después se descarte la violencia. Y esto es la valentía que tenemos que tener de correr el riesgo. Y si me dicen que después es mentira y yo me pongo todo en contra, no importa. La importancia de que habilitar la denuncia, evitar, aunque después sea mentira, gloria a Dios si es mentira, pero primero que detectemos, démosle la importancia a esa señal. Y después el enfoque, que muchas veces las escuelas no lo tienen, pero qué importante es el enfoque interdisciplinario. O sea, no solo que haya un maestro, no solo que haya un abogado o abogada, sino que haya psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, gente que esté con antenitas levantadas para detectar todo esto. También ahora hay operadores, a veces no podemos tener profesionales, los costos son altos, pero a veces gente que está como operadores de violencia familiar, operadores de adicciones, operadores, y ellos están entrenados para tener esas antenitas levantadas. Sigamos.
Y ahora vamos a hablar de los indicadores. Hay indicadores de violencia, hay indicadores específicos e inespecíficos. Los específicos son, por ejemplo, lesiones genitales lo puede detectar, por ejemplo, un pediatra. Yo me acuerdo mi hija tiene 28 años, y el pediatra, yo me ponía incómoda, pero el pediatra todas las veces que iba, la revisaba en sus partes íntimas. Y yo al principio decía, ay, pero este hombre, y después me puse a pensar, qué bien, porque él hubiera detectado si mi hija hubiera sido abusada. Qué bien ese pediatra. Y así creo que tienen que hacer su tarea. Pero bueno, esos son los específicos. O cuando el chico viene y nos cuenta, o cuando a veces uno escuchando conversaciones de niños, escucha conversaciones inadecuadas para su edad, que lo hacen que él ha sido o víctima de violencia o testigo de ciertas situaciones de abuso sexual. Esas son específicas, pero después los inespecíficos, que son los que ustedes leen los docentes, que son cuando el chico viene golpeado o cuando el nene dice quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño un montón de veces. Eso que es enuresis y encopresis, que es el nene que se hace pis o caca encima. Ahí son señales, son indicadores que puede haber algo. Y después las conductuales, tristeza sin motivo, el nene que se queda aislado y no quiere jugar. Hay mucho bullying. El bullying hace que el niño se aísle en la escuela. Cambios bruscos en el rendimiento escolar. Son todos indicadores que los docentes están en condiciones de poder detectar. Sigamos, Marina. Bueno, ahí también sale como clarito. No sé, yo lo mío lo tengo oscuro. Pero bueno, se los voy a leer para que... Ahí está. Pudo ser. Pobre Marina, la estoy haciendo trabajar más de lo debido. Ahora, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar ante un pedido de ayuda de un niño? Bueno, ya lo detectamos, ya vimos las señales específicas o inespecíficas, ya detectamos. ¿Cómo actuar? Una atolondrada como yo, y ay, qué terrible. Bueno, pero no. Ahí es cuando nosotros, no sé si se usa todavía la palabra atolondrada, pues yo soy una señora grande, pero bueno, en mi caso, en mi caso vamos a poner un poco de humor a este tema que es ríspido. Es mantener la calma. Ay, ahí. Modo zen, como dicen algunos. Bueno, ahí. Aunque estemos escuchando las cosas más horrorosas, aunque nos vengan, aunque nos demos cuenta, aunque detectemos, mantener la calma y no culpabilizar a nadie. Y no culpabilizar a nadie, porque a uno le sale también el indio, decir, ay, el padre, esta criatura, la madre. Calma, no culpabilizar. Escuchar, cerrar un poco más la boca y abrir mucho los oídos y escuchar. En un espacio privado, no llamar a toda la escuela, no que venga todo, no, 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 en un espacio privado, de confianza, que le dé confianza al niño. Un ambiente tranqui, que toda escuela debería tener, por lo menos. Generalmente se va a la biblioteca o esas cosas así, ¿no? Donde no hay nadie. Y validar la palabra del niño. Ese te creo es el que va a abrir más al niño. Ese te creo en vos, confío. No, será verdad, no, no será verdad. No, no. Darle a ese niño las herramientas para que él pueda abrir su corazón y contar más. Y después informar los pasos a seguir. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Docentes, si hay, lo peor que pueden hacer es llamar a los padres en ese momento. Porque si el niño es un niño golpeado, lo digo también con las mujeres. A veces me toca, hay un protocolo de actuación en Asiera que es para el caso de la violencia intrafamiliar en las iglesias.
Y los pastores lo primero que hacen es llamar al marido de la mujer que vino a decir que es golpeada. ¿Qué consecuencia trae que la pobre mujer llega a la casa y recibe otra paliza más grande de que le dieron? Entonces, ver los pasos a seguir. Hay protocolos de actuación sobre violencia que tienen que ver con, hay una línea telefónica a la cual recurrir, hay organismos como Secretaría de la Niñez, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, donde una se tiene que asesorar maestro, director, antes de hacer el llamado a los padres. Uno tiene que pedir ese asesoramiento a esa institución dedicada a la niñez. No hay que llamar a los padres, no hay que llamar a los padres. Primero, y ahora les voy a decir porque ustedes están habilitadas para eso. Los docentes están habilitados por la ley, no solo habilitados, sino que obligados por la ley a denunciar estas situaciones. Con lo cual, mucha paz, mucha calma y proceder a informar a la autoridad correspondiente. Sigamos, Marina. Y ahora vamos, después de hacer esta introducción, que son cuestiones prácticas, cuestiones de detección, vamos a entrar lo que es la ley Lucio. Sabemos todo lo que fue la historia de Lucio, de La Pampa precisamente, de donde es Marina, todo lo que pasó con él. A raíz de eso, se dio origen a esta ley, la ley 27709, que es un plan federal de capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, la llamada ley Lucio. Sigamos. Yo me voy a referir a los objetivos tal como los dice la ley, porque hay algunas cuestiones que por ahí vamos a encontrar palabritas con las cuales no coincidimos, pero vamos a referirnos a cómo dice la ley. El objetivo principal es crear el Plan Federal de Capacitación. Es como una ley Micaela que aplica a la violencia de género o contra la mujer, pero aplicado a los niños, niñas y adolescentes. Es un plan continuo, permanente y obligatorio. Y los sujetos obligados son los miembros de los tres poderes del Estado Nacional, pero se insta a las provincias, a los municipios y a otras organizaciones a sumarse, a cumplir con este plan de capacitación en contra de la violencia de los niños. Sigamos. Y entonces, aquí, ¿qué es la ley Lucio? Es un plan de capacitación para la administración pública. ¿Y qué no es la ley Lucio? Sigamos. No es una ley integral contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Si ustedes se acuerdan, cuando fue la situación de Lucio, la contingencia, la situación política, hizo que un poco por presión los legisladores nacionales salieran con esta ley, pero no es una ley que tiene consecuencias penales ni nada por el estilo. Simplemente es un plan de capacitación. Se la idealizó, que no es poca cosa, no estoy diciendo que es poca cosa, pero que es insuficiente. Es una ley que es insuficiente para cubrir la verdadera necesidad que existe en materia de violencia contra los niños. Entonces, es una ley que protege eso, pero no es una ley integral. Es una ley para capacitar, pero no es una ley integral. Los principios rectores es que hablan de un marco legal, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y la Ley 26061, que ahora vamos a ahondar sobre ella. Habla de un buen trato, generar condiciones para una convivencia basada en afecto y en confianza, derecho a ser oído, se habla del niño y el derecho a ser oído, que hay otras normas que se refieren a eso. Perspectiva de género. Hoy antes que empezáramos este conversatorio estábamos hablando justamente de eso, que fue la perspectiva de género lo que mató a Lucio. No sé si la ideología pero sí la perspectiva, porque los jueces en ese momento de familia, la jueza de familia,
tuvo en consideración la perspectiva de género, se le dio más derechos a la madre en detrimento del padre, violándose lo que es la igualdad ante la ley y la igualdad en los procesos. La perspectiva de género en los procesos judiciales viola el derecho de igualdad de las partes, porque le está dando preeminencia a una parte por sobre la otra, cuando en el proceso, y acá dijimos hay abogados, en el proceso lo que debe primar es la igualdad entre las partes y la imparcialidad del juez, y la imparcialidad se habla también, o sea que el juez no puede ser parte. Y entonces, cuando se produce ese desequilibrio, se le entrega al niño a la madre, y ahí es donde se produce lo que luego devino en la muerte de ese hermoso niño llamado Lucio. Y acá también habla de la protección del denunciante, la reserva de la identidad y la protección de la integridad en casos de vulneración. Esto es importante, porque ahí, por ejemplo, los docentes, vamos a ver, tienen obligación de denunciar, tienen un deber legal de denunciar, pero un vecino no necesariamente, si bien la ley 26061 es un poco amplia y podría tener legitimación, pero muchas veces el vecino se puede amparar, que el vecino también conoce muchas cosas en esta protección del denunciante. ¿Seguimos? Y acá la letra está un poco chiquita, pero bueno, porque quise ponerlos todos juntos. Los ejes del contenido, que es ver, por un lado, tener en cuenta la realidad territorial. Siempre digo, y sin desmerecer a nadie, yo soy una gran ciudad, pero del interior, y que tiene muchas cosas del interior, como es Rosario. Pero hay que ver la realidad de cada provincia. Y aún dentro de una provincia, Rosario igual no es igual que Reconquista, que está al norte de la provincia. Son distintas realidades, y cuando uno va a analizar las cuestiones de violencia tiene que ver eso. Aquí también otro contenido es las normas a aplicar, el marco normativo, que ahora lo vamos a estar viendo. La jurisprudencia, que son los fallos, hay que tener en cuenta los antecedentes, herramientas prácticas que instrumentar didácticas. Esto tiene que ver con la capacitación. Como es una ley de capacitación, la ley Lucio está hablando de esas herramientas prácticas que sirven para capacitar y para transmitir. La promoción del derecho al juego y el esparcimiento del niño, deber de comunicar, formación específica sobre la obligación de funcionarios. Acá, esto lo que estamos haciendo es poner en práctica la ley Lucio. Se están capacitando sobre el tema de la violencia, los derechos de los niños y las formas de actuar ante un hecho de violencia. Y después el tema de una red de recursos que no se refiere solo a económicos, aunque también se refieren a recursos económicos cuando uno tiene que capacitar. Lamentablemente, y me refiero a esto, y soy muy crítica, por ejemplo, la ley Micaela, donde se aplican recursos para la capacitación, y se la ha puesto ahí a la ley Micaela, y donde se van recursos del Estado en cursos sobre la ley Micaela, con gente que no está capacitada ni profesional, ni intelectual, ni moralmente para dar esas capacitaciones. Y a veces se van detrás de esos recursos del Estado mal usados. Y no soy de las personas que están en contra de que el Estado use recursos. Ahora estamos bastante acá en Santa Fe indignados con que se van a sacar los subsidios al gas, y la gente más humilde no va a tener acceso a poder calefaccionarse. Me imagino en los lugares de Patagonia que hace mucho más frío que acá. Bueno, debe haber recursos del Estado, pero deben ser administrados adecuadamente para que esas capacitaciones sean realizadas por personas idóneas y realmente con las condiciones para hacerlo y los conocimientos. Sigamos, Marina, por favor. Entonces acá habla del marco legal sobre el cual se debe dar esa capacitación. El marco legal, o sea, las leyes que se aplican, las normas legales, es por un lado el bloque de constitucionalidad, especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, la Ley de Protección Integral de los
de los niños, de los derechos del niño, niña y adolescente, que es la 26061, de la cual vamos a hablar, y el Código Civil y Comercial. Digamos. El bloque de constitucionalidad, bueno, en el año 1994 se reformó la Constitución y, según establece el artículo 75, inciso 22, se incorporó como parte de esa Constitución a una serie de convenciones y tratados internacionales de los cuales participó Argentina. Uno de ellos fue la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y una de las que fue incorporada, había sido incorporada antes por la ley 23849. El principio rector de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el interés superior del niño. Es decir, que ante esa perspectiva de género tendría que haber cedido esa perspectiva de niñez basado en el interés superior del niño. Sigamos. ¿Se están durmiendo? ¿Hay alguno que se está durmiendo? Vos observás, Marina. Si hay alguien que se está durmiendo, ponemos una bocina o algo así, porque no quiero que nadie se duerma. Estemos con las orejitas ahí muy, muy alerta, porque sé que por ahí son temas arduos y hablar de leyes y todo, pero bueno, le puse colorcitos ahí para que le estén un poquito más atentos. La Constitución Nacional también, en el artículo 75 habla de las atribuciones del Congreso de la Nación. Y el artículo 75, en su inciso 23, perdón, 22 era el anterior, el 23, el que sigue, habla de lo que se llama las medidas de acción positiva. Entonces dice que el Congreso de la Nación debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños. Después dice las mujeres y personas con discapacidad, después dice las mujeres embarazadas, también protege al niño por nacer este artículo, aunque no lo quieren ver. Es decir, que la Constitución pone al niño en un lugar de absoluta protección, y esto tiene que tener peso sobre la legislación, sobre las medidas de gobierno y sobre las decisiones judiciales. La Constitución Nacional está en una pirámide que se ha elaborado teórica, en la cúspide. Ahí arriba de todo está la Constitución Nacional, y nuestra Constitución Nacional pone al niño en ese lugar. Sigamos. Luego tenemos, a ver, seguimos. Hablamos de la Constitución Nacional, ahora vamos a hablar de la Ley 26061 que se sancionó en el 2000. Volvamos un poquito, Marina, en el 2000, ahí está. Y entonces acá se plasman derechos que tienen que ver con el interés superior del niño. El interés superior del niño, ¿qué es? También la ley lo define. No está bien que las leyes definan cosas, pero en este caso está bien que lo defina. No está bien en el sentido de técnica legislativa, a eso me refiero. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño, adolescente, porque adoptaron pero del niño, le hablamos, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Más que eso, gente, es tan claro, es tan claro. Y agrega que las normas de la patria potestad, que ahora es autoridad parental, deben ajustarse a estos principios. Sigamos. Y en esta ley hay un artículo que está directamente relacionado con los docentes, también con los trabajadores y profesionales de la salud. Y dice el artículo 30 de la ley 26061. Los miembros de los establecimientos educativos, miembros, directivos, docentes, no docentes, auxiliares, los miembros, dice, o sea que abarca a todos. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud
públicos o privados, y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. Es decir, que los docentes, auxiliares, directivos, no docentes, bibliotecarios, el que sea que esté en un establecimiento educativo, tiene el deber de poner en conocimiento de la autoridad cuando le llegue a ella de una forma directa, indirecta, como sea, de una situación de violencia contra los niños. Sigamos. Creo que ahora viene lo del código. El Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el 2015, el 1 de agosto, también habla de ese interés superior del niño. Habla, y miren que cuando habla de la autoridad parental, de lo que era antes patria potestad, porque a veces pueden entrar en conflicto. Por eso digo que no necesariamente no hay que llamar a los padres cuando tenemos un conocimiento de violencia, sino primero a las autoridades, porque a veces esa relación que en una familia sana y sin violencia no estaría en conflicto, pero cuando hay violencia puede estar en conflicto, y generalmente está en conflicto, lo que es el interés del niño con lo que es los intereses de los padres. Entonces, en esa relación, dice el Código Civil, que hay que tener en cuenta siempre el interés superior del niño, por sobre esa autoridad parental, por sobre lo que el niño. A veces esto se ha distorsionado, porque a veces, me quiero hacer un aborto a los 13 años, no me importa lo que mi mamá diga. A veces se distorsiona, pero está específicamente esto puesto para protección del niño cuando se encuentra en una situación. Y después habla del derecho que tiene el niño a ser oído. Y no solamente oído por nosotros, por los demás, sino también oído por los jueces y por las autoridades. Que nadie hable por él. Decía, no, no, si no le pegamos al nene, que el nene se calle la boca, no, si, no, no. Hay mecanismo de escuchar a los niños, como habrán escuchado ese famoso sistema de cámara Gesell, donde se puede escuchar a los niños. Se la puede manipular a veces a la cámara Gesell, pero en general funciona, en general funciona. Me quedó uno que es el de la capacidad progresiva, también que de acuerdo a la edad, la autonomía progresiva o capacidad progresiva del niño. Sigamos, así, no sé, ya vamos como sobre la hora, nos quedan pocos minutos. Pero también, como les dije al principio, no hay una ley integral contra la violencia, de violencia contra los niños. La ley Lucio es capacitación. La ley 26061 es una ley marco de protección de los derechos que pudiera involucrar también el caso. Pero hay normas que tienen que ver y que son de violencia familiar. Existe una ley nacional y cada provincia seguramente la tiene. Yo investigué ahí que La Pampa tiene, muy escueta, pero tiene una ley de violencia familiar. Entonces, esta ley también da herramientas que se pueden utilizar en caso de que un niño sufra violencia. Es del año 94, la ley 24417, y da el marco a la violencia dentro de la familia e insta a las provincias a sancionar. Por eso digo que además de esta ley marco, existen leyes provinciales, que de no existir se aplica esta o se puede aplicar supletoriamente si esta ley, como dije, la de La Pampa es bastante escueta, así que por ahí y hay principios que pudieran aplicarse. Sigamos. Y acá rescaté algo que tiene que ver con los docentes, y que es cuando habla de la denuncia. El artículo 4 de esta ley de violencia familiar nacional, ¿quiénes pueden denunciar? Dice, toda persona que sufra maltrato de forma verbal o escrita ante el juez. O sea, la denuncia es verbal o escrita, no el maltrato. ¿Y quiénes tienen la obligación? O sea, por un lado, ¿quiénes pueden? Si yo sufrí violencia, puedo.
¿Y quién está obligado a denunciar? Los servicios asistenciales, sociales o educativos, públicos y privados. Y acá volvemos. Hay un deber de denunciar de parte de los docentes. Después dice profesionales de salud y todo funcionario público. En caso de los menores incapaces, pueden poner los hechos directamente en conocimiento del Ministerio Público. Y esto aplica a lo que hablábamos hoy. Y como venía de La Pampa, me tomé ahí el atrevimiento de un poco leer esa ley, y también habla de la obligación legal de comunicar. ¿Y los obligados quiénes son? Todo funcionario público, personal de servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, público y privados. Vieron que es una constante que se repite. Sigamos. Creo que ya ahí vamos terminando. Entonces, y ahí me permito, en esta conclusión es donde yo me permito decir, además de todo lo que dije que opino en esto. Y algo que siempre me molesta es cuando dicen que los niños son el futuro, y digo, los niños son el hoy. Son y están aquí presentes, no son el futuro, son el hoy. Y como adultos les debemos el cuidarlos, protegerlos y defenderlos. No es solo velar por ellos, ver. También a veces hay que poner el cuerpo por los niños. A veces hay que hacer algo más. Hay que poner el cuerpo por los niños, máxime cuando ellos son víctimas de violencia. Ellos son nuestro especial tesoro. Y hablábamos hoy, sí, un día van a ser adultos, pero... Y cuando hablamos de Lucio y hablamos, más allá de que uno pueda decir, bueno, fue la culpable fue la madre, la cómplice fue la pareja, y bueno, y la jueza hizo mucho, pero también hay un deber social de protección que nos abarca a todos, de los niños, de no mirar a otro lado, de si escuchamos que el vecino está haciendo algo o le pega o lo trata mal. Yo era muy jovencita, les voy a contar que no, recién empezaba la carrera de abogacía y estuve en una reunión familiar donde el padrastro del niño era una persona de mi familia. Se casaba la esposa en segundas nupcias y en una reunión, no me acuerdo, esa persona que era mi familiar, que era un señor bastante grandote, corpulento, de unos metros y más de 100 kilos, le entró a pegar a un nenito flaquito de 5 años. Yo tenía 18 años y me metí en el medio. Me acuerdo de mi papá y mi mamá diciéndome, ¿qué haces? Le dije, no le vas a pegar. No le vas a, si yo estoy presente, no le vas a pegar, déjale de pegar. Y me acuerdo que fue todo un revuelo, pero le dejó de pegar. Y a veces, y me acuerdo de esas cosas, digo, esas locuras que uno, santas locuras. Y hay que poner el cuerpo. A veces hay que poner el cuerpo y hay que poner el corazón, y creo que nosotros, que la mayoría que estamos aquí somos cristianos, Dios respalda, Dios nos respalda, así que no tengamos temor. Pongamos el cuerpo, pongamos docentes. Sé que no es fácil llevar adelante la profesión docente en estos tiempos. Sé que hay muchas cosas feas y desagradables, pero las animo, las aliento, y saben que pueden contar también con mi apoyo en todo lo que tengan que hacer. Bueno, muchas gracias por haber escuchado atentamente. Muchas gracias a vos, Carlota, por todo esto que nos has brindado hoy. Y abrimos el espacio para